¿Alguna vez han conocido a alguien que esté absolutamente seguro de lo que cree? ¿Alguien cuya convicción arda como un fuego por dentro? Hoy hablaremos de un hombre así, Saulo de Tarso. Era un hombre de acción, cuyo nombre infundía temor en los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén. En esos primeros días, los seguidores de Jesús apenas comenzaban a compartir su mensaje. Saulo se veía a sí mismo como quien debía apagar su llama. Saulo, un fariseo, era muy dedicado a su fe y consideraba a este nuevo grupo una amenaza peligrosa. Creía que eran blasfemos y que era su deber detenerlos. Saulo se convirtió en un cazador, no de animales, sino de personas. Cazaba a hombres y mujeres por creer en Jesús, arrastrándolos de sus casas a la prisión. Para Saulo, él era un soldado de Dios, protegiendo su fe de la corrupción. Imaginen el terror que sentían los primeros cristianos al escuchar el nombre de Saulo. Era un perseguidor implacable con el respaldo de las autoridades. Este es el mundo donde comienza nuestra historia, un mundo de miedo y fe. Para entender de verdad a Saulo, debemos mirar más allá de sus acciones y tratar de comprender el fuego que lo impulsaba. Su profundo amor por su herencia y su manera de entender la ley de Dios impulsaron sus acciones. Saulo creía que la ley dada a Moisés era el único camino a la rectitud, un pacto sagrado. Las enseñanzas de Jesús retaban esto, hablando de un nuevo pacto y una relación directa con Dios. Esto se sintió como un ataque a la identidad de su pueblo, definida por leyes y tradiciones que habían conservado a pesar de las dificultades. Él vio a los cristianos como una amenaza a la estructura de su mundo, impulsado por un amor feroz por la palabra de Dios. La ocupación romana aumentó las tensiones, y muchos esperaban un Mesías político. Jesús, crucificado por Roma, no encajaba en esta expectativa. Para Saulo, afirmar que Jesús era el Mesías insultaba sus esperanzas nacionales y espirituales. La campaña de Saulo era para él una guerra santa, calculada y apasionada. Él creía que estaba arrancando una hierba peligrosa. Cada acción era un acto de servicio a Dios. Esta es la paradoja de Saulo. El amor por Dios lo llevó a perseguir a quienes compartían el amor de Dios. Este hombre estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo cambiaría a él y al mundo, para siempre. Saulo veía su trabajo como purificación, no como persecución. Tenía una misión divina, armado con cartas de las más altas autoridades religiosas que le daban poder para cazar seguidores. Sus días estaban llenos de energía incansable, un celo ardiente. Se veía a sí mismo como un pastor protegiendo a su rebaño. Y estos cristianos eran los lobos más peligrosos de todos. Creía que estaba defendiendo la fe antigua. Imaginen a Saulo, con guardias del templo, caminando por las calles de Jerusalén. Se acercaría a una casa humilde. El golpe en la puerta no era una petición amable, sino una exigencia que destrozaba la paz. Estaba allí para hacer cumplir la ley tal como él la entendía, para erradicar la herejía. Irrumpiría, con los ojos escudriñando, buscando señales de adoración prohibida. El terror en sus rostros confirmaba su convicción. Con fría eficiencia, separaría a las familias, llevándoselas. Creía que estaba salvando sus almas y protegiendo a su nación. La misión de Saulo estaba impulsada por un amor poderoso, aunque trágicamente equivocado, por Dios. El nombre de Saulo se susurraba entre los primeros cristianos, una advertencia en los cuartos escondidos. Él era un peligro real, haciendo que los niños se aferraran a sus padres. Seguir a Jesús era vivir con miedo. Su celo era legendario. Nadie escapaba de su alcance. Los creyentes respondieron con una fe más profunda y mayor secreto, reuniéndose en catacumbas y usando símbolos codificados. La amenaza de Saulo los forjó en una familia unida. Su sufrimiento se convirtió en un testimonio de sus convicciones. Saulo interrogaba a los creyentes, usando el miedo para quebrantarlos. Algunos enfrentaron el encarcelamiento y la muerte con paz, frustrando a Saulo. Historias de fe fueron escritas con lágrimas y sangre. Saulo fue el arquitecto de su sufrimiento. La misión de Saulo no se limitaba a Jerusalén. Escuchó que la enfermedad del cristianismo se había extendido hacia el norte, hasta la gran ciudad de Damasco en Siria. La idea de que esta peligrosa secta estuviera echando raíces en otras ciudades le resultaba intolerable. Su trabajo en Jerusalén no era suficiente. El fuego tenía que extinguirse donde quiera que apareciera. Así que,
Con el mismo fervor ardiente, regresó al sumo sacerdote y solicitó cartas de autorización. Esta vez, su jurisdicción se extendería más allá de Judea. Se le dio permiso para viajar a Damasco, encontrar a cualquier seguidor del camino, ya fueran hombres o mujeres, y traerlos de regreso a Jerusalén como prisioneros para enfrentar un juicio. Emprendió el largo viaje, un trayecto de aproximadamente 150 millas que tomaría varios días. Imagínenlo en ese camino, caminando o quizás montando, su mente consumida por su plan. El sol caía a plomo sobre el paisaje seco, pero el fuego dentro de él ardía con más fuerza. Con cada paso, se acercaba a su objetivo. Probablemente revisó su estrategia, pensando en cómo se infiltraría en las sinagogas de Damasco, cómo identificaría a los creyentes y cómo los reuniría eficientemente. No había lugar para la misericordia en sus planes, solo una sombría determinación de completar su santa tarea. Él era la lanza de Dios, apuntando directamente al corazón de esta creciente herejía. Mientras él y sus compañeros se acercaban a la ciudad, quizás con las murallas de Damasco visibles en la distancia, algo extraordinario sucedió. Era alrededor del mediodía, la hora del día en que el sol está en su punto más potente, brillando en el cielo. De repente, una luz del cielo, mucho más brillante que el sol del mediodía, destelló alrededor de Saulo. Era tan intensa, tan cegadoramente brillante, que lo arrojó al suelo. Sus compañeros quedaron atónitos, congelados por el fenómeno celestial. Vieron la luz, fueron envueltos por ella, pero Saulo estaba en su epicentro. El cazador, el hombre de poder y autoridad, ahora estaba indefenso en el camino polvoriento. Su mundo pasó de la luz a la oscuridad absoluta. Y luego, una voz que parecía venir del mismísimo corazón de la luz, una voz que era a la vez poderosa y personal. Le habló en su propio idioma, en hebreo. «Saulo, Saulo», dijo la voz, «¿por qué me persigues?». La pregunta quedó en el aire, traspasando toda la certeza de Saulo, toda su convicción religiosa. Era una pregunta que destrozaría todo su mundo. El gran perseguidor, el fariseo confiado, ahora estaba cara a cara con un poder que no podía comprender, y una pregunta que no podía responder. El cazador acababa de convertirse en el cazado, no por una autoridad humana, sino por una divina. El viaje a Damasco había terminado, pero un viaje mucho más profundo apenas comenzaba. Saulo, el cazador seguro de sí mismo, estaba ahora en el suelo, vulnerable. Una voz retumbó, rompiendo el silencio. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta lo sacudió. «¿Quién eres, Señor?», tartamudeó. La respuesta destrozó su mundo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, el nazareno crucificado, hablando desde el cielo. Su guerra santa era contra Dios mismo. «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La luz se desvaneció, dejando a Saulo ciego y en shock. El hombre que creía ver todo claro ahora no podía ver nada. Sus compañeros lo ayudaron a levantarse, desconcertados por la voz y la luz. Pero para Saulo, fue un momento de claridad devastadora. Se puso de pie, pero cuando abrió los ojos, no había nada. Los colores vibrantes del mundo habían desaparecido, reemplazados por una oscuridad impenetrable. La gran luz le había quitado la vista, dejándolo indefenso. Entró a Damasco tropezando, un hombre destrozado y ciego. Su misión en ruinas, su sistema de creencias destrozado. Estaba repitiendo el nombre, Jesús. La vergüenza y el horror de esta revelación debieron haberlo abrumado. Durante 3 días, Saulo permaneció en este estado, ciego y en ayuno. Fue un periodo de intensa y aislada reflexión. Estos 3 días de oscuridad fueron una tumba para su antiguo yo. Estaba ciego, solo con sus pensamientos, despojado de orgullo y propósito. Fue un tiempo de ayuno y oración. El orgulloso cazador se había ido, reemplazado por un hombre humilde esperando una orden que aún no podía imaginar. Mientras tanto, en Damasco, había un creyente, un discípulo de Jesús llamado Ananías. Entonces, en una visión, el Señor le habló: «Ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por Saulo. Él está orando». El nombre debió haberle causado escalofríos a Ananías. Él era el mayor perseguidor de la iglesia. «Ve, este hombre es mi instrumento escogido para proclamar mi nombre a los gentiles y a Israel».
Dios vio al apóstol en Saulo. El que infligía sufrimiento ahora fue escogido para soportarlo. Con la seguridad divina, Ananías dejó a un lado su miedo. Una cosa es que Dios se le aparezca a un hombre poderoso como Saulo. Otra es que un hombre sencillo como Ananías obedezca. El perseguido estaba a punto de convertirse en el sanador del perseguidor. Ananías encontró la casa. En una habitación oscura, vio al hombre cuyo nombre había causado tanto miedo. Pero el Saulo que encontró no era el temible depredador que había imaginado. Era un hombre débil y ciego, humilde y quebrantado. Ananías se acercó a él y en un acto de increíble gracia y valentía, puso sus manos sobre Saulo. Mientras Ananías hablaba, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, e instantáneamente su vista fue restaurada. Lo primero que hizo fue bautizarse, declarando públicamente su nueva fe. El viejo fuego de la persecución celosa se extinguió, reemplazado por el fuego del Espíritu Santo. El mayor enemigo de la iglesia primitiva estaba a punto de convertirse en su mayor defensor. El viaje a Damasco había terminado, pero el viaje de Pablo, el apóstol, apenas comenzaba. Después de recuperar sus fuerzas, Saulo, quien antes era un alma ciega y quebrantada al entrar en Damasco, se llenó de una poderosa convicción. Fue directamente a las sinagogas, los mismos lugares donde había planeado perseguir a los cristianos. Se presentó ante las comunidades judías y comenzó a predicar. Proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínense la confusión que llenó esas sinagogas. La gente estaba desconcertada. La predicación de Saulo solo se hizo más poderosa, usando su conocimiento de las Escrituras para probar que Jesús era el Mesías. Construyó un argumento poderoso para su nueva fe, dejando a sus oponentes incapaces de refutar sus argumentos. Este fue el comienzo de la nueva misión de Saulo. Audaz, inmediata y completamente inesperada. Tenía que compartir la verdad al instante, sin importar las consecuencias. El gran perseguidor se había convertido en el gran predicador. La audaz predicación de Saulo en Damasco sorprendió a todos, especialmente a los líderes religiosos que una vez lo contaron como su aliado. Su campeón había cambiado de bando, y ahora los estaba refutando a cada paso, presentando el caso de Jesús con una pasión imparable. Furiosos y amenazados, decidieron que Saulo tenía que ser silenciado, permanentemente. El cazador se había convertido en el cazado. Saulo, una vez el terror de los cristianos, era ahora un fugitivo, objetivo de sus antiguos amigos. Los líderes vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, planeando su captura. Pero los cristianos a quienes él vino a arrestar, ahora arriesgaron todo para salvarlo. Al amparo de la oscuridad, bajaron a Saulo en una canasta a través de una abertura en la muralla de la ciudad. Escapó no como un conquistador, sino como un humilde fugitivo. Este fue el primer sabor de sufrimiento de Saulo por Cristo, una lección de humildad y dependencia. El perseguidor era ahora el perseguido, aprendiendo de primera mano lo que significaba seguir a Jesús. Su viaje como apóstol apenas había comenzado. Después de escapar de Damasco, Saulo viajó a Jerusalén, con la esperanza de unirse a los apóstoles. Pero su reputación lo precedía. Los creyentes solo recordaban a Saulo el perseguidor, no a Saulo el convertido. Aislado y desconfiado, Saulo se encontró rechazado tanto por su viejo mundo como por el nuevo. Entonces Bernabé intervino, un verdadero alentador. Escuchó la historia de Saulo, creyó en su transformación y lo presentó a Pedro y Santiago. Gracias a Bernabé, Saulo fue finalmente bienvenido. Por un breve tiempo, Saulo predicó audazmente en Jerusalén, debatiendo incluso con los judíos helenistas. Pero pronto, las amenazas contra su vida regresaron. Los apóstoles, viendo el peligro, enviaron a Saulo a Tarso para su seguridad. El tiempo de Saulo en Jerusalén fue corto, marcado por la sospecha y el peligro. Sin embargo, estas pruebas profundizaron su humildad y dependencia de Dios. Estaba aprendiendo que seguir a Jesús significaba rechazo, riesgo y gracia implacable. El viaje de Saulo estaba lejos de terminar. En Tarso, Saulo entró en sus años de silencio, una década lejos del centro de atención. El converso fogoso se convirtió en un humilde fabricante de tiendas de campaña, luchando con la fe y las escrituras en la oscuridad. Fueron años de profunda transformación, donde Saulo desaprendió el orgullo y el legalismo, y aprendió paciencia, amor y gracia. Dios estaba forjando un apóstol en la tranquilidad, preparándolo para una misión que cambiaría la historia. La mente y el corazón de Saulo